Jurista, ¿querés saber cómo se actualiza una liquidación laboral en la Argentina? ¿Qué pasa si despiden a un trabajador en el 2017, pero le tienen que pagar su indemnización en el 2023, en el 2024? ¿Cómo se actualiza el monto de un juicio laboral? ¿Cómo sabemos cuánto hay que pagarle al trabajador? Depende. ¿De qué depende? No lo sé, tú dime. Si te interesa este tema, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Este video está auspiciado por mí, por la Academia de Juristas. Más sobre la Academia de Juristas al final de este video. ¿Por qué es tan importante hablar de la actualización de los juicios laborales, de los créditos laborales? Fácil. Sobre todo acá en la Argentina, por el problema de la inflación, por el problema de la devaluación, por la pérdida del valor del dinero. Pero ojo, esto es un problema de todo el derecho, no solo del derecho laboral. Pero, en el derecho laboral, los créditos laborales tienen carácter alimentario, tienen una protección, tienen una tutela, porque el 14 bis dice que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. O sea que deberíamos proteger al crédito del trabajador más que al crédito de los bancos. Y eso lo dice la Constitución, la ley. ¿Será suficiente? ¿Será una protección suficiente? Quédate en este video y entérate. ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Entonces, ¿qué hace la justicia? O mejor dicho, ¿qué hace el Poder Judicial argentino para garantizarle el salario, las indemnizaciones, el derecho de los créditos laborales del trabajador? Veamos entonces el posible problema. Imagínate que a vos te despiden en el 2017 y imagínate en este ejemplo que te corresponde que te paguen 1 millón de pesos. Imagínate que con ese 1 millón de pesos vos te puedes comprar un auto. La pregunta es, ¿qué pasa si el juicio tarda muchísimo y te lo tienen que pagar recién en el 2023? La pregunta es, ¿cuánta plata te tienen que pagar? ¿Cómo se actualiza? Y la gran pregunta es, ¿me voy a poder comprar un auto con esa plata? ¿Sí o no? Para responder esta pregunta, los juristas se preguntan, ¿estas obligaciones son de valor o son de dinero? Pero no te preocupes, no te voy a aburrir con la parte teórica, vayamos a la parte práctica. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Una de las formas de solucionar esto sería indexando la deuda. ¿Inde qué? Indexando la deuda. Básicamente esto consiste en buscar una forma, un mecanismo de actualizar ese 1 millón de pesos desde el 2017 al 2023 de distintas formas, de acuerdo a distintos índices, por ejemplo. En este sentido, yo podría ver, por ejemplo, cómo es el índice de precios del consumidor. Podría agarrar, no sé, 20, 200 productos, ver cuántos salían en el 2017 y ver cuántos salían en el 2022. Y entonces creo un índice de acuerdo a la inflación de esos productos en promedio. Otra forma sería ver los salarios, ver todos los salarios registrados del 2017, verlos del 2023 y hacer un promedio, un índice para ver cuántos se actualizaron y con ese índice actualizar mi indemnización. Pero acá hay un problema. Bueno, muchos problemas. El primero es, ¿cómo elegimos una forma justa para actualizar esto? A modo de ejemplo, en los últimos años, el valor del salario real perdió un montonazo de poder. O sea que los salarios en promedio, en general, están muy bajos en la Argentina. Y lo otro complicado es, bueno, ¿qué productos agarramos? Porque algunos aumentan más que otros. Lo mismo con el dólar. A veces el dólar depende de la política de Estados Unidos y baja y sube dependiendo de cosas externas nuestras. Pero más allá de esto hay un problema más grande. En la Argentina está prohibido indexar las deudas de dinero en los términos del artículo 7 de la 23928. Esta es una norma viejísima de los 90, el famoso 1 a 1, que básicamente dice que no se puede indexar una deuda. ¿Qué? Lo que significa esto en castellano que en rasgos generales no se pueden indexar las deudas de dinero. Obvio que hay un montonazo de excepciones porque hay normas especiales y hay jueces incluso que declaran esto inconstitucional. Pero la Corte Suprema a lo largo de los últimos 20 años siempre declaró la constitucionalidad de esta norma. Siempre declaró la constitucionalidad de esta norma.
Porque básicamente siempre dijo que si me meto con esto capaz voy a causar más inflación, etcétera, etcétera. Dijo, esto no corresponde a la justicia, esto corresponde al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, no me metan en líos. Pero jurista, entonces, ¿cómo se actualizaron las deudas a lo largo de estos últimos 20 años? Te cuento. Esa es una excelente pregunta. Antes de ver el caos normativo que te voy a explicar, recordemos algo simple que expliqué en estos 2 videos. La mora en derecho laboral es automática. Esto quiere decir que si a vos te piden sin causa la indemnización, te la deben al 4º día hábil de que se extinguió el vínculo si sos un trabajador mensualizado de forma automática. Y desde ese día, de forma automática, empiezan a computarse intereses. Muy importante, si te despiden al 4º día hábil, si sos trabajador mensualizado, que se te aplica la ley de contrato de trabajo, que son la mayoría de trabajadores, te tienen que pagar, además de esa plata que te deben, intereses hasta que te la paguen. Pero la pregunta es, ¿qué intereses? Y la respuesta es muy complicada, porque depende... Simpson, usted es diabólico. En principio depende de cada juez, de cada jurisdicción, de cada zona, de cada provincia, de cada fuero. No es lo mismo fuero laboral que civil, que comercial, que penal. Todo depende también de la provincia. Y como los jueces durante estos últimos años no pudieron indexar, lo que hicieron es aplicar tasas de interés bancarias, mucho más altas que las normales. O sea, no es lo mismo en un país sin inflación que en un país con 30% de inflación anual o, como pasa ahora, 110% de inflación anual o mucho más si estás viendo este video en el futuro. Entonces, ¿cómo hacen los jueces para compensar con intereses tanta inflación? Bueno, aplican tasas de interés bancarias que suelen acompañar a la inflación, pero no tanto porque depende el año, está muy por debajo de la inflación y a veces un poquito por encima y a veces muy por debajo. Pero básicamente estas tasas son variables. Son variables y dependen de una política económica. Te explico. Vamos a nuestro ejemplo, vamos a poner 100.000 pesos, vamos a poner el primero del 2017. Vamos a ir al primero del 2023. Vamos a descargar este hermoso Excel. Entonces, a modo de ejemplo, acá les puse todas las tasas utilizadas para actualizar un crédito laboral por la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, o sea, un juzgado laboral que tramita en Capital Federal. ¿Qué tasas usaban? Bueno, la tasa va dependiendo del día a día, o a veces 2 días la misma, a veces va cambiando. Por ejemplo, de repente a 60, de repente a 50, de repente a 90, de repente a 40, de repente a 20. O sea, esta tasa de interés es variable y depende de factores económicos. Y de alguna manera te va actualizando todo. ¿De dónde saqué todo esto? De la Academia de Juristas. Y es más de eso al final de este video. Pero básicamente hay un actualizador de créditos laborales en la Academia de Juristas que te puedes unir un monto súper barato y además tener más de 200 horas de clase y también la calculadora laboral inteligente. Soy jurista, pero más de eso al final del video. Lo que quiero que entiendas ahora es lo siguiente. Lo que hizo la justicia estos últimos años para actualizar un crédito laboral es aplicar una tasa de interés bancaria. Entonces, como no podía actualizar esta deuda porque estaba prohibido indexar deuda, lo que hizo fue aplicarte un interés más alto de lo común. Acá hay un pequeño problema porque en realidad lo que está confundiendo todo esto es la diferencia entre el interés compensatorio, el interés moratorio, el interés punitorio y el tema de la actualización de una deuda de valor o la actualización de un crédito laboral. Me explico porque es un poco complicado, tenedme paciencia. Volvamos al ejemplo del auto. Imagínate que a mí me deben el auto en el 2017, pero me lo dan en el 2023. La pregunta es, ¿qué me tienen que dar? ¿Solo el valor del auto? ¿O me tienen que dar todo lo que me perdí porque no me den el auto antes? Porque si a mí me daban el auto en el 2017, yo me ponía a manejar, me ponía a ser remisero, me ponía con estas plataformas digitales a ganar plata con el auto y en realidad capaz podía haber ganado mucha más plata gracias a ese auto. O capaz con esa plata me ponía un kiosco. O capaz con esa plata ponía un plazo fijo. O capaz con esa plata compraba dólares. O capaz con esa plata me iba de vacaciones. El hecho de que me den la plata más tarde tiene que generar un interés. Un interés porque yo no pude usar esa plata. Y si me la daban antes, yo tenía derecho al fruto de ese dinero. O sea que el paso del tiempo también hay que compensarlo con intereses. Entonces lo que hizo la justicia a lo largo de estos últimos años es aplicar intereses que
sean compensatorios, pero además que tratan de compensar la inflación, o al menos eso es lo que ellos querían lograr. Para que entiendas entonces, hay intereses simples, hay intereses compuestos, hay tasas puras y hay tasas bancarias básicamente. ¿Qué quiere decir esto en castellano básicamente? Jurista, explícame por favor. Cuando hablamos de un interés simple, básicamente, si yo te digo, no sé, 15% de interés simple anual, quiere decir que no importe cuántos años pasen, siempre va a ser el interés un porcentaje del mismo capital. O sea, si mi capital son 100.000 pesos, de un año a otro me debes 15.000 pesos de intereses, de un año al otro me debes 15.000 más, etcétera, etcétera. O sea, siempre es la misma tasa, es una tasa de interés simple. Distinto como que lo que les mostré recién, que la tasa de interés va cambiando día a día y depende de una tasa bancaria, de una cuestión macroeconómica, y ahí ya necesitamos un programa para hacer todo esto, pues es un caos. Entonces, durante muchos años, básicamente había que usar programas como este para actualizar créditos laborales. Entonces, dependiendo del juzgado donde tramita ese juicio laboral, vos ponías qué tasa bancaria dio el juez y actualizabas el monto. Pero ¿qué cambió en el 2022? Que le explotó la mente a muchos empleadores, que hizo que muchos empleadores tiemblen. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Durante muchos años, la tasa de interés que aplicaba la justicia siempre estaba por debajo de la inflación. Entonces, muchos abogados que representaban empresas le decían: vos no te das problema, vos esa plata, guardátela, invertila en dólares, en plazos fijos, en acciones en el exterior, lo que quieras, comprá máquinas, y después, cuando pagues el juicio dentro de 5 años, vas a pagar chirolas. No estoy exagerando. Durante un tiempo en la Argentina, las normas, de alguna manera, invitaban a que el empleador alargue los juicios. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Lo cual es una locura, porque si estamos en un ordenamiento donde al empleador le conviene estirar los juicios, le va a convenir incumplir la ley. Porque si, imagínate, no te paga las horas extras, muchos ni le van a reclamar, y los pocos que le reclaman van a tener que tramitar un juicio que puede durar 3 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 6 años. Entonces, en ese mundo al empleador le conviene incumplir. En ese mundo al empleador le conviene no firmar ningún acuerdo. Total, estira el juicio, patea, y en esos 5 años después el trabajador no se va a poder comprar un auto, porque la tasa de interés va por debajo de la inflación. Esto fomenta también a que el empleador meta un montón de chicanas, un montón de cosas para alargar el juicio, que el testigo que nada que ver lo llama a declarar, que se suspende la audiencia, que pide una nueva, que pide una pericia que no hace falta. O sea, un montón de formas de chicanas para alargar los juicios. Que esto colapsa a los juzgados, violenta el acceso a la justicia, básicamente abarrota la justicia y vulnera el acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental. Para jurista, está prendido fuego. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Lo que quería decir básicamente es esto: si estamos en un mundo donde la actualización de créditos laborales es baja, es malo para todos. Bueno, más que nada para el trabajador, pero es malo para todo el sistema, porque esto fomenta a que el empleador incumpla la ley, dilate los juicios, no haga acuerdos y colapsa a la justicia. Pero, en toda historia donde hay un villano también hay un héroe. Y aunque no lo crean, el héroe es el Código Civil y Comercial de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sí viniste. O eso espero. Acá les voy a mostrar una norma que está buenísima, que tenemos que aprender a aplicar, que tenemos que pedir en todo el país, porque es una norma del Código Civil y Comercial Unificado que está vigente del 2015, que es el mismísimo artículo 770 del Código Civil, que dice: anatocismo. No se deben intereses de los intereses, excepto que, y dice la opción B, que es la que nos importa, la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación operará desde la fecha de notificación de demanda. ¡Fuegos artificiales! No me parece que este chico sea muy listo. Voy a tratar de explicarte de la manera más sencilla esto de la capitalización de intereses. Básicamente lo que dijimos recién, en un caso fácil donde hay una tasa de interés simple del 15% anual, es que año a año vos me debes 15.000 pesos más. O sea que año a año, como tengo 100.000 pesos de capital, si me debes 15% más, me vas a deber el primer año 115, el segundo año 130 y el tercer año 145. Pero,
Si yo capitalizo una deuda, por ejemplo, una vez al año, esto quiere decir que el primer año me debes 115 al 15% anual, pero el segundo año yo no voy a hacer el 15% de 100, sino que voy a hacer el 15% de 100 más los 15. Entonces me va a dar un poquito más, me va a dar un 132.250, cuando antes me dio 130. O sea, capitalizar intereses básicamente significa acumular intereses viejos y hacer intereses de la suma nueva, lo que algunos llaman interés compuesto. Entonces, con un interés del 15% anual, vemos como un monto de 145.000 pasa a 152.000. O sea que capitalizar intereses te da más plata. El tema es que yo el ejemplo que te mostré recién, para que entiendas, era con un 15% anual. ¿Qué pasa si capitalizas una tasa bancaria que a veces es del 130%, a veces del 80%, a veces del 50% y va cambiando día a día? A modo de ejemplo, en este caso estoy usando el acta de la Cámara sin capitalizar nada por 1 millón de pesos al 2017 al 1 de enero del 2023 y me da que ese millón se convierte en 4.441.000. Pero si yo capitalizo de forma anual diciendo que el traslado de demanda fue un año después, me da 5.500.000. O sea que capitalizar deuda te da más plata. Y mientras más atrás me voy, vamos a poner 2014 con 2015 de traslado de demanda, me da mucha más plata, ya llegó a los 7 millones. En definitiva, capitalizar intereses es acumular intereses y obvio que te da más plata. Y en principio uno podría decir que esto está prohibido, pero el 770 lo habilita. Lo habilita con este freno del 771 que habla de las facultades judiciales y dice que si aplicar esta capitalización hace que el monto sea totalmente irrisorio, los jueces tienen la facultad de reducirlo. ¿Y por qué les hablo de esto de capitalizar deuda, del 770, de la tasa de interés bancaria? Porque el acta que sacó la Cámara, la 2764 del 2022, de alguna manera está revolucionando a toda la Argentina. Porque esta acta permite aplicar las tasas de interés que venía aplicando la justicia hace mucho tiempo, pero además dice que hay que capitalizar anualmente desde la fecha de notificación del traslado de demanda. ¿Qué jugada fue esa? Hay un problemita que el artículo B del 770 no dice cada cuánto hay que capitalizar, porque a veces las tarjetas de crédito, sin que vos sepas, están capitalizando diariamente tu deuda. O sea, vos debes $1, a ese peso le ponen intereses y al día siguiente no debes $1 de capital, sino que debes $1 de capital más esos intereses de ese día y a todo eso le vuelven a hacer intereses y así día a día. Y el artículo B no dice cuántas veces hay que capitalizar, simplemente dice desde la fecha de notificación de la demanda. Pero lo que dice el acta, que aplican el 95% de los jueces de la Cámara, es que esto se tiene que capitalizar una vez al año, salvo una de las salas, creo, o capaz dos, que dicen que se capitaliza hasta la fecha de notificación de demanda, o sea, lo hacen solo una vez. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Entonces, ¿qué hace la Cámara actualmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de acuerdo a esta acta? Si a vos te deben la plata desde el 2017, porque el vínculo se extinguió el 2017, desde que se extinguió el vínculo porque te despidieron sin causa, por ejemplo, al cuarto día hábil ya empieza a generar intereses. ¿Hasta cuándo genera intereses? Hasta la fecha de traslado de demanda. Hasta la fecha de traslado de demanda genera unos intereses de acuerdo a las tasas de interés bancarias que usa la Cámara, básicamente. Ahí capitaliza por primera vez la deuda. Después, un año más de intereses y en el 2019 otra vez capitaliza. Ahí hace otra vez intereses hasta el 2020 y otra vez capitaliza. Otra vez intereses hasta el 2021, otra vez capitaliza, otra vez intereses hasta el 2022, otra vez capitaliza y así año a año va capitalizando. Esto tiene un lado negativo que si justo te tienen que pagar antes de que venza el año, estás perdiendo capitalización. Yo en muchos de mis planteos judiciales básicamente digo que no se tiene que capitalizar cada un año, sino que se tiene que capitalizar diariamente. Subsidiariamente pido que sea mensualmente, subsidiariamente cada 3 meses, subsidiariamente cada 6. ¿Por qué? Porque hay un montón de bancos que capitalizan con mucha menor frecuencia. Y el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Pero como dije recién, es un tema súper debatido. De hecho, hay juzgados que solo te capitalizan una vez, no sé, al 2018 y después nunca más. Ese día algo cambió dentro del Otso.
algo se quebró. Y hay casos donde capitalizar deudas tan viejas le da tanta plata a la justicia que, por ejemplo, en este fallo que les traje, dicen no voy a hacer esto de aplicar las tasas de la Cámara capitalizando de forma anual porque me da demasiada plata. Entonces lo que hacen algunos jueces, por ejemplo en esta sentencia, lo que hicieron es actualizar la deuda, el capital, con el índice de precio del consumidor y a eso sumarle una tasa de interés pura del 6%, conforme este fallo. ¿Por qué hay 6%? Bueno, es un criterio judicial. Recuerden que en los 80 había algunos juzgados que aplicaban tasa de interés pura del 15% y a veces que hay muchos que dicen que la Argentina se endeuda con una tasa del 25%. Pero bueno, el criterio de la justicia en este momento es entre el 6 y el 8% de tasa de interés pura cuando te actualizan la deuda como si fuera una deuda de valor aplicando índices como el índice de precios del consumidor. Acá les dejé un fallo donde básicamente hace esto que les digo, aplica una capitalización anual. Y acá un fallo en minoría donde aplican la capitalización pero lo hacen única vez. Hacen de cuenta que el 770 dice hasta, pero en realidad dice desde. Pero bueno, sepan que es algo que algunos jueces opinan. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Y acá les dejé otro fallo donde la justicia también dice no voy a hacer esto de capitalizar de forma anual porque da muchísima plata en relación y lo que voy a hacer es aplicar el índice RIPTE, que es un índice que sigue a los salarios registrados y a eso le sumo una tasa de interés anual pura del 7%. Y estos fallos son todos de ahora, de fines del 2022, principios del 2023. Recuerden que esto no se aplica en principio para la ley de riesgos y hay toda una clase que tengo que dar de ese tema porque es totalmente distinto. Suscríbete y dale a like si quieres suscríbete. Justo el otro día di una clase en la Academia de Juristas y justo usé un caso en concreto donde capitalizar una deuda del 2017 al día del 26 de septiembre del 2023 daba una indemnización 8,5 millones versus casi 40 millones. Es mucha diferencia. Para los que se preguntan, la Academia de Juristas es un lugar donde doy clase todos los martes, es como un grupo de estudios, como un mini Netflix, pero de derecho laboral argentino, donde subo mis modelos de demanda, te enseño a hacer liquidaciones, te enseño a hacer telegramas, te enseño sobre la capitalización, te enseño sobre la actualización de créditos laborales. Básicamente todo lo que sé del derecho laboral te voy enseñando, respondo preguntas. Ayer nos quedamos desde las 7 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, aunque técnicamente doy clase de 7 a 8:30 casi todos los martes del año. Y no solo eso, porque las grabo y las vuelvo a subir con modelos de demanda, con modelos de escrito. Y es súper económico, es más barato sumarte a la Academia de Juristas, pagar esta suscripción mensual que comprar una hamburguesa con papas fritas. Lo dije. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. De verdad, es súper económico porque mi idea es ayudarte a vos que estás empezando. O que ejerces hace un montón de años pero que capaz no la tenés tan clara con el derecho laboral. Y en la Academia de Juristas, además de tener un grupo exclusivo de WhatsApp y responder tus preguntas, también está la calculadora laboral inteligente de Soy Jurista que te crea liquidaciones así de rápido y acabo de crear esta actualización de créditos laborales. ¿Cuál es la idea de esto? Que vos puedas actualizar una liquidación laboral como lo hace la Justicia Nacional del Trabajo, como lo hace la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, con la interpretación esta de capitalización anual o capitalización única con el acta 2764 del 2022 y que plantees en la provincia que seas del interior cuál es la diferencia entre un caso y el otro para pedir distintas cosas jurídicas. Y en la academia está lleno de modelos de demanda y modelos de escritos donde pedimos este tipo de cosas. Por ejemplo, yo en mis demandas pongo que reclamo, además de tanta plata en concepto de indemnización o lo que sea, los intereses legales y costas, capitalizando la deuda en los términos del 770, haciendo reserva de pedir una actualización, pedir la inconstitucionalidad de todas estas normas que prohíben la indexación de las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. En castellano, si querés profundizar más esto de la actualización de créditos laborales, te invito a la Academia de Juristas y hay muchísimo material. Y hay un montonazo de clases de este tema. Y sepan que es muy importante porque, por ejemplo, la tasa que están aplicando en la provincia de Buenos Aires es mucho menor a lo que se aplica en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. O sea, el mismo trabajador con los mismos derechos de fondo termina cobrando mucho menos plata en un juzgado que en otro. ¿Por qué? Porque no se habla y no se discute el tema de la capitalización y el tema de la actualización de los créditos laborales. ¿Dónde está tu honor, basura?
basura! ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto de... Entonces, ¿cómo se soluciona estos problemas de inflación, de devaluación, de la pérdida del valor del dinero? Básicamente depende de cada juzgado, de cada jurisdicción, de cada caso en concreto, de la naturaleza de cada crédito, y hay dos grandes soluciones. Una es una indexación más una tasa pura, que yo podría pedir que se capitalice esa tasa pura en los términos del 770, o, por ejemplo, lo que hacen muchos juzgados es te aplican una tasa de interés bancaria que es mucho más alta que una tasa de interés pura convencional y que dependiendo del caso te capitalizan esa deuda sí o no en los términos del 770. Si después de ver este video te quedó alguna duda, es porque entendiste todo, porque todo el mundo tiene dudas. De hecho, se rumorea que hay un expediente en la Corte Suprema que está a punto de hablar sobre esta acta. Pero más allá de eso, juristas, nosotros tenemos que luchar por la actualización de los créditos laborales, tenemos que dar pelea jurídica, tenemos que dar argumentos. Y en la Academia de Juristas está lleno de argumentos, así que sumate, ayúdame en este hermoso proyecto. Y de paso puedes usar hermosas herramientas como la calculadora laboral inteligente Soy Jurista y este hermoso actualizador. Que también te puedes bajar estos hermosos Excel para que vos le puedas explicar todo al juez, básicamente. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, abogado laboralista, docente universitario hace más de 12 años en la UBA y soy jurista. Y vos hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el próximo video. Creo que no voy a saber si se entendió este video hasta después de editarlo porque es un tema muy complejo, con muchas aristas. Pero no te preocupes porque en la Academia de Juristas hay un montón de modelos y clases del tema. ¿Y ahora qué?